Financial Times informó que el pasado 4 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría consultado a su homólogo ucraniano la posibilidad de atacar Moscú y otras ciudades rusas. Trump asegura que no es una opción viable por ahora. Estaciones de metro inundadas, calles colapsadas y miles de personas atrapadas por las intensas lluvias que han sacudido diversas partes de Nueva York y Nueva Jersey. Una nueva legislación impulsada por el presidente Donald Trump podría encarecer significativamente los trámites migratorios para millones de personas en todo el mundo. La disposición introduce una tasa de integridad de $250 que se sumará a los aranceles ya vigentes. A través de su canciller encargada, Colombia aseguró al instalar en Bogotá la conferencia ministerial del Grupo de la Haya que lo que ocurre en la Franja de Gaza no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación de Israel que ha causado un genocidio en el enclave palestino. Una llamada entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky evidenciaría un giro inesperado en el discurso pacifista del republicano a medida que se le agota la paciencia con Rusia. Según fuentes citadas por Financial Times y The Washington Post, Trump planteó la posibilidad de que Ucrania atacara objetivos militares en el corazón de Rusia si Estados Unidos proporcionaba armas de largo alcance. Este intercambio, que tuvo lugar tras una conversación previa entre Trump y Vladimir Putin, marca una ruptura con la promesa de campaña del presidente estadounidense de poner fin a la implicación militar de su país en conflictos extranjeros. Volodymyr, ¿puedes golpear Moscú? ¿Puedes golpear San Petersburgo también? Esta fue la pregunta formulada por Donald Trump al presidente ucraniano Zelensky. La conversación entre Trump y Zelensky se produjo después de que el presidente estadounidense calificara de mala su llamada con Putin el día anterior. Personas informadas sobre el diálogo entre ambos líderes aseguran que Trump preguntó de forma directa si Ucrania podría atacar objetivos militares en el interior de Rusia en caso de recibir armamento capaz de alcanzar esas distancias. Ante la pregunta, Zelensky respondió: por supuesto, podemos si nos das las armas. De momento, pese a esta nueva actitud, Trump asegura que no busca entregar armas de largo alcance hacia Kiev, pero no descartó permitir la entrada de ciertas armas ofensivas a Ucrania, incluyendo productos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó previamente a Estados Unidos, pero que aún no ha recibido. La Casa Blanca y la oficina presidencial ucraniana no respondieron a las solicitudes de comentarios de Financial Times. Sin embargo, la conversación entre ambos mandatarios derivó en la entrega de una lista de posibles sistemas de armas para Kiev por parte de Estados Unidos durante una reunión celebrada en Roma la semana pasada. 3 personas con conocimiento de este encuentro confirmaron que Zelensky recibió un listado de sistemas de ataque de largo alcance que podrían llegar a Ucrania a través de transferencias de terceros países. Este mecanismo permitiría a Trump eludir la necesidad de aprobación del Congreso para la ayuda militar directa, autorizando la venta de armas a aliados europeos, quienes a su vez las transferirían a Ucrania. Rusia ha amenazado en repetidas ocasiones con atacar objetivos occidentales en respuesta al suministro de armamento avanzado a Ucrania, aunque hasta ahora no ha materializado esas amenazas. Creo que es una bravuconada que difícilmente se va a llevar a aplicar, pero que de todas maneras crea una aspereza en este mundo que se está reordenando de manera tumultuosa, donde lo que uno ve es que Putin, Trump y Xi Jinping están tratando de crear un nuevo orden mundial, ¿no? Y de pronto Trump, que es uno de los actores de este reordenamiento tormentoso, tumultuoso, como digo, lanza este puñetazo sobre la mesa. Hay que ver cuál va a ser la reacción de Putin, ¿no? Pero ojo que el comercio directo entre Estados Unidos y Rusia no es intenso. Pero ha prometido o ha dicho Trump que lo haría a través de otros países, es decir, a través de lo que Rusia importa de China e India, por ejemplo. Y eso sí podría afectar a Rusia, ¿no? Y creo que revolver o mover el tablero de este modo afecta también la imagen de Estados Unidos y del propio Trump, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando habla de esto, ha dicho también que él ha acabado con la guerra entre India y Pakistán, entre Ruanda y el Congo, respecto a la guerra entre India y Pakistán, ha dicho que hace 1500 años se están peleando, se pelean desde el año 47, ¿no? Entonces, digamos, las limitaciones de Donald Trump para entender
el mundo contemporáneo, la política internacional y la diplomacia, creo que le hacen decir estas cosas, que luego pueden traer consecuencias, ¿no? Y ese es otro detalle, fíjate, importante, ¿ya? Porque creo que Putin no va a dar su brazo a torcer, porque ¿qué significa para Putin el fin de la guerra? Significa que él se queda con Crimea, que eso ya definitivamente creo que Ucrania la perdió, la península de Crimea, pero también significa para Putin que se queda con el Donbass, es decir, con Lugansk y Donetsk, dos regiones que para Rusia ya son suyas, ¿no? Son repúblicas. Entonces, la estrategia de Putin no es retroceder. Creo que ni tú ni yo, ni las personas que hemos estado siguiendo este proceso, imaginan a Putin capitulando, cediendo y diciendo voy a conceder. El plan de paz de Putin es yo me voy con lo que vine para lograr con esto que llama operación militar, y eso es lo que Trump creo que no entiende, ¿no? Las fuerzas ucranianas resisten la ofensiva rusa en el este en medio de una presión incesante. En el frente oriental, las tropas ucranianas mantienen a raya los avances rusos, gracias al uso estratégico de drones que repelen asaltos y perturban la logística enemiga. En este escenario, Estados Unidos podrá imponer aranceles a compradores de petróleo rusos si la guerra continúa más allá de 50 días, una amenaza del presidente Donald Trump que añade presión diplomática a Moscú. Mientras tanto, drones rusos se han acercado a Kharkov, pero Ucrania protege rutas claves con amplias redes defensivas. Ciudades como Chugyuk, Issyk y Portokrov se encuentran bajo constante amenaza aérea y terrestre. Sin embargo, para mejorar su defensa, Ucrania implementa reformas internas, pero problemas estructurales como la falta de oficiales capacitados y la desinformación entre mandos ha complicado la respuesta militar. Aunque Rusia concentra su ofensiva en 5 sectores, frente a los 13 del año pasado, analistas advierten que Ucrania necesita más armas convencionales además de drones para sostener su defensa. Estaciones de metro inundadas, calles colapsadas y miles de personas atrapadas por las intensas lluvias que han sacudido diversas partes de Nueva York y Nueva Jersey. Millones de personas en el noroeste y el Atlántico Medio permanecen bajo alerta de inundaciones repentinas a primera hora de este martes, mientras que tormentas de verano de movimiento lento trajeron fuertes lluvias a la costa este, afectando el transporte y dejando a personas varadas en vehículos en carreteras anegadas. Se han reportado inundaciones cerca de Newark, Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York, el noreste de Virginia y el sur de Maryland, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico advirtió que se esperaban más lluvias este martes, tras fuertes lluvias que azotaron el este, incluyendo la ciudad de Nueva York, que registró su segunda hora más lluviosa el lunes por la noche. Se declaró el estado de emergencia en Nueva Jersey debido a las continuas inundaciones, anunció el gobernador Phil Murphy, advirtiendo a los residentes que permanezcan fuera de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Videos en redes sociales mostraron agua inundando los andenes del metro de Nueva York y fluyendo por los vagones mientras los pasajeros se agachaban en sus asientos. Al menos una estación de metro quedó inundada por el diluvio, según un portavoz de la Autoridad Metropolitana de Tránsito. Varios trenes también fueron suspendidos, retrasados o desviados debido a las inundaciones, según el sitio web. Varios aeropuertos del área metropolitana de Nueva York permitieron paradas temporales en tierra y retrasos el lunes por la noche, según la Administración Federal de Aviación. También se reportaron impactos en la movilidad aérea en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. En Virginia, emitió una emergencia por inundaciones repentinas el lunes por la noche para las ciudades de Petersburgo y Colonia Heights, donde cayeron entre 50 y 76 milímetros de lluvia en menos de 2 horas. En Petersburgo se están realizando numerosos rescates acuáticos, según una publicación en X, a medida que los niveles de los arroyos suben a los de inundación y continúan las intensas precipitaciones. Hasta la
madrugada del martes, más de 200.000 personas seguían bajo alerta de inundación repentina. Millones más, incluyendo a quienes viven en las áreas metropolitanas de Washington, Baltimore y Filadelfia, se encuentran bajo vigilancia de inundación. Las precipitaciones torrenciales son cada vez más frecuentes en un mundo en calentamiento, a medida que el aumento de las temperaturas globales lleva el clima hacia extremos. Las precipitaciones por hora han aumentado en casi el 90% de las grandes ciudades estadounidenses desde 1970, según un estudio reciente de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro. Las tormentas prosperan con aire cálido y húmedo y con el país acercándose al pico del calor del verano. Este mes se han presentado las condiciones perfectas para lluvias torrenciales. Las tormentas prosperan con aire cálido y húmedo y con el país acercándose al pico de calor del verano. Este mes se han presentado las condiciones perfectas para lluvias torrenciales. Las tormentas impulsadas por el calor pueden causar lluvias torrenciales y tienden a moverse más lentamente y estancarse, ya que los vientos en niveles superiores de la atmósfera se debilitan en esta época del año. En las zonas urbanas, el riesgo de inundaciones aumenta en parte debido a la infraestructura. Muchas carreteras, alcantarillas y sistemas de drenaje de Estados Unidos no fueron diseñados para soportar las precipitaciones extremas que ahora son cada vez más comunes. Desde este 1 de octubre del 2025, solicitar cualquier tipo de visa para ingresar a Estados Unidos será más caro que nunca. Esto tras un reciente anuncio del presidente Donald Trump que ha causado la indignación de numerosos socios comerciales y diplomáticos. ¿Pero qué cambió? ¿Cuánto aumentará el costo de la visa? ¿Quiénes se verán perjudicados? ¿Y por qué Trump ha decidido imponer esta tarifa adicional? Te lo contamos en este video. Una nueva legislación impulsada por el presidente Donald Trump podría encarecer significativamente los trámites migratorios para millones de personas en todo el mundo. La norma titulada One Big Beautiful Bill Act fue aprobada recientemente por el Senado estadounidense y establece, entre otras medidas, un aumento considerable en el precio de las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio, trabajo e intercambio cultural. La disposición introduce una tasa de integridad de $250 que se sumará a los aranceles ya vigentes. De esta manera, el costo total para obtener una visa como la B1, B2, que es de turismo, FM, que es estudio, J1 de intercambio o H1B, L, O, visa P y visa R, que son de trabajo temporal, pasará de los actuales $185 a los $435. Según el Congreso, el objetivo principal es reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias de cara al año fiscal 2025, que inicia el próximo 1 de octubre. Los estudiantes y visitantes de intercambio deben pagar tarifas del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio SEVIS adicionales. $350 en el caso de estudiante y $220 para visitantes de intercambio. Las visas gestionadas bajo programas de trabajo o intercambio cultural tienen una tarifa de $205 y la visa para inversionistas clase E cuestan $315. La visa K dirigida a prometidos o cónyuges cuesta $265. El pago de la tasa de integridad debe realizarse al momento de la emisión de la visa. Desde este 1 de octubre, todo solicitante de visa de no inmigrante deberá pagar la nueva tarifa adicional de $250 sin posibilidad de exención. La ley también contempla que si el Departamento de Seguridad Nacional decide establecer una tarifa más alta, esta será la que se aplique. Además, se indica que el monto será ajustado anualmente de acuerdo con la inflación a partir del ejercicio fiscal 2026. En casos específicos se podrá autorizar un reembolso si el titular de la visa cumple totalmente con su estancia legal y abandona el país sin demoras. La One Big Beautiful Bill Act no se limita únicamente a la tasa de integridad, también introduce nuevas tarifas migratorias en otros procedimientos, entre ellas una tarifa de $100 anuales para quienes soliciten asilo político mientras su caso se encuentra en trámite, así como un cobro adicional de $550 para obtener el permiso de trabajo en caso de que la petición sea aprobada. Además, los solicitantes del estatus de protección temporal TPS deberán pagar $500 por su solicitud. Todos estos montos se suman a las tarifas ya existentes y la normativa establece que no podrán ser reducidas ni eximidas bajo ninguna circunstancia.
Aunque, como mencionamos, esta tarifa no se eximirá ni reducirá, podría ser reembolsable según situaciones específicas, como no haber aceptado empleo no autorizado después de la admisión a los Estados Unidos de conformidad con dicha visa de no inmigrante y no haber buscado extender su periodo de admisión durante dicho periodo de validez, y si salió de los Estados Unidos a más tardar 5 días después del último día de dicho periodo o durante dicho periodo de validez. Se le concede una extensión de dicho estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de residente permanente legal. El aumento coincide con un periodo en que se espera un alza en la demanda de solicitudes de visa, especialmente por eventos como la Copa Mundial 2026, que tendrá Estados Unidos como sede principal. Esto podría traducirse en una importante recaudación adicional para el gobierno federal. Diversas organizaciones defensoras de migrantes han descrito esta ley como uno de los marcos migratorios más restrictivos en términos financieros en la historia moderna, advirtiendo que encarece el proceso y limita el acceso a poblaciones vulnerables. Esta medida se suma a la implementación inmediata de una evaluación exhaustiva de redes sociales para quienes soliciten una visa. La medida, que responde a políticas establecidas por el gobierno de Donald Trump, introduce requisitos adicionales de transparencia digital para ciertos tipos de visas, lo que ha generado inquietud y preguntas entre los potenciales solicitantes. El ejército de Estados Unidos realiza junto a la policía panameña una serie de nuevos ejercicios para proteger el Canal de Panamá. Esto en medio de un polémico acuerdo por la supuesta influencia de China en esta ruta comercial. Para el inicio de estas maniobras llegaron el domingo a Panamá 3 helicópteros del ejército estadounidense a la base aérea del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, en el distrito de Arraiján, contigua a la capital panameña. El ejercicio Panamat es un ejercicio que nace con la iniciativa en el año 2002 y se pone en práctica desde el año 2003. A la fecha tenemos 23 años de estar celebrando este ejercicio y busca preparar a nuestras fuerzas como también a países de la región contra cualquier amenaza para la seguridad y defensa del Canal de Panamá. Durante las maniobras, que durarán hasta el viernes, se realizarán acciones de embarque y desembarque, inserción de soga rápida, rescate y comunicación en varias zonas del país. Buscamos también mejorar las capacitaciones de nuestro personal y también aplicar estrategias innovadoras para la defensa de nuestro Panamá y en específico de nuestro Canal de Panamá. Hace un mes, soldados estadounidenses realizaron ejercicios similares en Panamá para proteger la vía interoceánica, en el marco de un acuerdo bilateral firmado en abril. Ese memorando permite a Estados Unidos utilizar bases aéreas y navales panameñas para entrenamiento por un periodo de 3 años prorrogables. Su firma se produjo bajo las presiones del presidente Donald Trump, quien amenaza con recuperar el canal bajo el argumento de que está bajo influencia de China. Sin embargo, ese memorando ha provocado protestas en el país centroamericano, donde la presencia militar de Estados Unidos es un asunto sensible, pues evoca la época en que el país norteamericano tenía un enclave con bases militares antes de entregar el canal a los panameños el último día de 1999. No obstante, en los últimos años, el ejército estadounidense ha participado en varios ejercicios militares en Panamá junto a otros países latinoamericanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este martes que su gobierno evalúa interponer una denuncia formal en los tribunales de Estados Unidos contra las redadas migratorias en ese país, luego del fallecimiento de un mexicano que cayó del techo de un edificio al intentar escapar de un operativo en California. Jaime Alanís, de 57 años, originario del poblado de Jeraguaro, en el municipio de Sinapecuaro, falleció tras caer del techo de un invernadero durante una redada migratoria el jueves anterior en granjas agrícolas en Glass House Farms, en Camarillo, California, a 80 kilómetros del centro de Los Ángeles. La Unión de Trabajadores Agrícolas informó sobre la muerte prematura de Alanís la noche del viernes. El Centro Médico del Condado de Ventura emitió posteriormente un comunicado autorizado por la familia, indicando que seguía con soporte vital. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ejecutó el jueves órdenes de allanamiento en las instalaciones de Glass House Farms, en Camarillo y Carpintería. Glass House es un productor autorizado de cannabis. La granja en Camarillo también cultiva tomates y pepinos. Alanís llamó a su familia para decirles que estaba escondido y posiblemente estaba huyendo de los agentes antes de caer unos 9 metros del techo y romperse el cuello, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales.
Durante la redada, multitudes se congregaron frente a las instalaciones de Camarillo para buscar información sobre sus familiares y protestar contra las leyes migratorias. Las autoridades, ataviadas en cascos y uniformes militares, se enfrentaron a los manifestantes, quienes finalmente se retiraron en medio de una densa humareda verde y blanca. Sheinbaum puntualizó que los mecanismos para realizar la denuncia están siendo revisados en detalle por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero enfatizó que situaciones como esa no se pueden repetir. En entrevista con CNN, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo que lamentaba la muerte de Alanis. Homan dijo que los agentes estaban cumpliendo órdenes de registro criminales como parte de una investigación criminal relacionada con la trata de menores y el trabajo infantil. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó sus condolencias en un comunicado difundido por su cuenta de X. El Consulado de México en Oxnard ha brindado atención consular oportuna y continua a la familia del connacional, tanto en Estados Unidos como en México. La mandataria mexicana apuntó que se tiene el registro de 435 personas repatriadas a México desde que se intensificaron las redadas migratorias en Estados Unidos el 6 de junio y un total de 1.427 del 20 de enero a la fecha, vinculadas especialmente con estos operativos. La muerte de Jaime Alanis ocurre luego de que la jueza federal estadounidense, Mame Frimpong, ordenara al presidente Trump frenar las detenciones y arrestos indiscriminados de migrantes. La canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró al instalar en Bogotá la conferencia ministerial del Grupo de la Haya que lo que ocurre en la Franja de Gaza no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación de Israel. Esta conferencia, copresidida con Sudáfrica, demuestra que los gobiernos del sur global no aceptamos que el derecho sea rehén de la geopolítica. Lo que ocurre en Palestina no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando. El Grupo de la Haya fue creado en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en Gaza y se comprometió, entre otras cosas, a hacer cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra. Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio. En 2018 reconocimos al Estado de Palestina y en 2024 rompimos relaciones con Israel ante el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. La agenda de la cumbre de Bogotá tiene 3 ejes, el primero de los cuales comenzó con una reunión preparatoria en la que participan organizaciones de la sociedad civil y movimientos solidarios con la causa palestina. En el primer día se lleva a cabo la reunión ministerial en la que se discutirán las medidas prácticas que se puedan adoptar en corto y mediano plazo ante la ofensiva de Israel en Gaza. Y el último día, la reunión concluirá con una jornada de debate en la que participarán del presidente colombiano, Gustavo Petro, y la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. También habrá una marcha de solidaridad con Palestina en el centro de Bogotá como parte de la clausura. Tensión en el sur de Siria. La aviación israelí bombardeó el martes la ciudad de Sueida, una localidad de mayoría drusa, donde las tropas del gobierno central entraron para poner fin a los mortíferos combates entre comunidades. Las fuerzas gubernamentales sirias afirmaron que querían restablecer la estabilidad después de 2 días de enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas, que dejaron un centenar de muertos. Su entrada desencadenó enfrentamientos con los combatientes rusos, aunque el ministro de Defensa anunció luego un alto al fuego total tras un acuerdo con los dirigentes de la ciudad. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que su país actuó para impedir que el régimen sirio haga daño a los drusos y para garantizar la desmilitarización de la zona adyacente a su frontera con Siria.
La provincia de Soida alberga la mayor comunidad drusa del país, una minoría esotérica descendiente del Islam que contaba con unos 700.000 miembros en Siria antes de la guerra civil y que también está establecida en Líbano e Israel. Los enfrentamientos del martes se produjeron en medio de llamamientos contradictorios de los líderes religiosos drusos, la mayoría de los cuales pidió a los combatientes locales que entregaran sus armas, pero uno de ellos les pidió que lucharan. Esta violencia ilustra los retos a los que se enfrenta el gobierno interino de Ahmad al-Sharaa, desde que él y una coalición de grupos rebeldes suníes derrocaron al presidente Bashar al-Assad en diciembre, en un país marcado por casi 14 años de guerra civil. La Unión Europea advirtió que su comercio con Estados Unidos podría prácticamente desaparecer si Washington cumple su amenaza de imponer un arancel del 30% a los productos importados desde el bloque. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, advirtió que un arancel del 30% o cualquier cifra superior en la práctica prohíbe el comercio. Šefčovič afirmó que será casi imposible mantener el nivel actual de intercambio con Estados Unidos si ese nuevo gravamen entra en vigor el 1 de agosto, la fecha que estipuló el presidente Donald Trump en una carta enviada a la Unión Europea el sábado. En una rueda de prensa posterior a la reunión, Šefčovič reiteró que el deseo de la Unión Europea es llegar a un acuerdo negociado con Washington. Si el arancel se mantiene en 30% o más, simplemente no podremos seguir comerciando como lo hacemos hoy, con enormes consecuencias negativas a ambos lados del Atlántico. Definitivamente, haré todo lo posible para evitar ese escenario tan negativo, agregó. El mandatario estadounidense dijo este lunes que su gobierno está dispuesto a negociar con la Unión Europea en un tono más conciliador apenas unos días después de anunciar un arancel del 30% al bloque. Sin embargo, Trump ha criticado en varias ocasiones a la Unión Europea por lo que considera prácticas comerciales desleales. En abril llegó a decir que el bloque de 27 países se formó para perjudicar a Estados Unidos. Ha señalado los aranceles europeos a productos estadounidenses y diversas barreras no arancelarias, como los impuestos a servicios digitales, como evidencia de esa postura. Durante meses, los funcionarios comerciales de la Unión Europea han estado negociando con sus contrapartes estadounidenses para evitar los aranceles de Trump o al menos limitar su impacto, pero después de que el presidente amenazara en mayo con aumentar su llamado arancel recíproco sobre los productos europeos del 20 al 50%, el bloque aceleró las conversaciones. Durante la rueda de prensa de lunes, Šefčovič dijo que la Unión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, ya compartió con los Estados miembros una propuesta para una nueva ronda de contramedidas que afectarían importaciones de Estados Unidos por $84.000 millones, es decir, 72.000 millones de euros. Las acciones europeas cayeron en su mayoría este lunes, en el primer día de operaciones, desde que Donald Trump lanzó su nueva amenaza arancelaria después del fin de semana. El índice Stocks Europe 600, referente regional, cerró con una baja del 0,06%, aunque logró recortar pérdidas más pronunciadas registradas a lo largo del día. El gobierno chino anunció el martes que su economía creció en el segundo trimestre del año, ello gracias al buen desempeño de las exportaciones y a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos. Por trimestre, el PIB aumentó un 5,4% en el primer trimestre y un 5,2% en el segundo. Esto representa un aumento interanual de 1,1%. Sin embargo, las ventas minoristas aumentaron un 4,8% interanual, por debajo del 5,3%, esperado en una encuesta entre economistas realizada por la agencia Bloomberg, lo que sugiere que los esfuerzos para reactivar el consumo interno no consiguen despegar. La producción industrial, por su parte, avanzó un 6,8% por encima del 5,6% estimado. Las importaciones también aumentaron un 1,1%, por encima del 0,3% previsto, lo que supone el primer crecimiento de este año. El índice de precios al productor, que mide el valor de los productos al por mayor al salir de fábrica, descendió un 3,6% interanual el mes pasado, lo que ha prolongado una racha negativa que dura ya varios años.
China lucha por mantener su crecimiento económico en medio de la ofensiva arancelaria de Donald Trump, lo que ha amenazado a las exportaciones del gigante asiático, justo cuando se volverían más necesarias para estimular la actividad económica. Las dos superpotencias han logrado un acuerdo, pero los analistas advierten sobre una persistente incertidumbre. El lunes Trump subió la apuesta y advirtió a los socios comerciales de Rusia, entre los que se encuentra China, que impondrá aranceles muy duros que alcanzarán el 100% si Moscú no termina su guerra contra Ucrania en un plazo de 50 días. Los economistas sostienen que China necesita cambiar hacia un modelo de crecimiento impulsado más por el consumo interno que por los tradicionales motores clave de la inversión en infraestructuras, la industria manufacturera y las exportaciones. Estados Unidos impondrá aranceles del 17% sobre la mayoría de los tomates frescos importados de México, según lo informó el Departamento de Comercio estadounidense. Estados Unidos afirma que sus agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales injustas que socavan los precios de productos como los tomates, conocidos en algunas zonas de México como jitomates. El 15 de abril, el Departamento de Comercio anunció que se retiraba en un plazo de 90 días del acuerdo de suspensión de la investigación antidumping sobre tomates frescos de México de 2019. Este acuerdo permite a los productores mexicanos exportar tomate a su vecino del norte sin pagar aranceles antidumping. Washington advirtió entonces que a partir del 14 de julio aplicaría un recargo del 20,91% sobre la mayoría de las importaciones de tomates procedentes de México, pero finalmente la tarifa quedó en 17%. El 90% de los tomates importados a Estados Unidos provienen de México, recordó en abril el ministro de Agricultura mexicano, Julio Verdegué. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promete movilizarse para reducir las consecuencias de la decisión de Washington y afirmó que es muy difícil que Estados Unidos deje de importar tomate, ya que no les alcanza con su producción nacional para cubrir la demanda. La mandataria no detalló cómo ayudar a su gobierno a los productores de tomate, concentrados principalmente en los estados de Sinaloa y Sonora. Las principales patronales de la industria brasileña apoyan la postura del gobierno frente a la amenaza arancelaria de Estados Unidos, que plantea imponer un 50% de aranceles a productos brasileños. El presidente de la Confederación Nacional de la Industria, Ricardo Álvarez Albán, dijo tras una reunión con autoridades del gobierno que los empresarios rechazan las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende imponer unos aranceles del 50% a todos los productos brasileños desde el 1 de agosto. Según Álvarez Albán, las patronales sugirieron al gobierno que solicite postergar por 90 días el inicio de esas sanciones a fin de dar plazo mayor para una posible negociación. En la reunión, el gobierno fue representado por el vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, quien dijo que la posición de los empresarios es la misma de su despacho, que desde abril, cuando Trump anunció el inicio de su guerra comercial contra el mundo, intenta negociar. Alckmin insistió en que, según dicen hasta los datos de Estados Unidos, la potencia del norte mantiene un superávit en su relación comercial con Brasil desde hace al menos 15 años. Sin embargo, aunque la discusión entre Alckmin y los empresarios estuvo centrada en los asuntos económicos y comerciales, cuando el presidente de Estados Unidos anunció su intención de sancionar a Brasil con aranceles, expuso razones de un claro tinte político. Trump justificó esa posible medida en la situación jurídica del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de sus mayores aliados políticos en América Latina, quien enfrenta un juicio penal por golpismo en la Corte Suprema. Para rever esta situación. La justicia chilena condenó el lunes a penas que suman 300 años de cárcel, entre ellas 5 cadenas perpetuas, a 12 criminales, que según la Fiscalía forman parte de la cúpula en Chile de la banda criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. Es una sentencia que demuestra que el Estado de Chile es quien tiene el control sobre nuestra soberanía y nuestra frontera. Entre los condenados hay 11 venezolanos y un hombre que posee una cédula de identidad colombiana, pero que la Fiscalía cree que podría ser también venezolano. Las sentencias fueron dictadas por delitos de homicidio, secuestro y tráfico de inmigrantes, en la segunda sentencia más importante lograda por las autoridades de Chile en contra de esta banda, que se conformó en 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón. Se ven como ellos, todo lo que es la frontera, lo tienen absolutamente controlado, y quien trataba de
realizar otro tipo de delito dentro de lo que era su territorio o ellos entendían como su territorio, eran secuestrados, víctimas de homicidio, mutilados, se les cobraba algunas multas. Carlos González, alias Estrella, considerado uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, fue condenado a presidio perpetuo calificado, que permite optar a libertad condicional tras 40 años de cárcel, por delitos como secuestros, asociación ilícita y tráfico de inmigrantes. Hernán Landaeta, alias Satanás, y calificado como el principal sicario de esa banda en Chile, Zeus Velázquez, Juan Carlos Blanco y Daniel Azuaje, recibieron cadenas perpetuas simples que permite solicitar libertad condicional tras 20 años de cárcel, por delitos similares a González. El resto de la banda recibió condenas de entre 2 y 22 años. Las actividades del Tren de Aragua se han expandido a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú. En febrero, el gobierno de Donald Trump designó a esta banda criminal como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La Fiscalía de Brasil pidió el martes a la Corte Suprema condenar al expresidente Jair Bolsonaro por asociación criminal armada y golpe de Estado. Según un documento oficial, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y 7 de sus ex subordinados más cercanos trataron de garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático, luego de perder las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Tras varias jornadas de interrogatorios, la Fiscalía estima que quedó comprobada la participación de las personas en los hechos, por lo que pidió que todos sean condenados por organización criminal armada, tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos. La causa contra el exmandatario ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump calificó el proceso como una cacería de brujas y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 de agosto. El juicio queda así ahora en manos del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses. Si es condenado, la pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel. El expresidente de 70 años se dice inocente y perseguido. Ante la Corte reconoció haber considerado un dispositivo constitucional para impedir la asunción de Lula. El líder político se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, a pesar de estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema de votación.